Auler, San Luis 1075. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Norma Luna, zapatos y carteras. Doctor Argentina. En Norma Luna, encontrá los mejores precios de la ciudad. Norma Luna, Córdoba Nuevo 85. Única dirección. Experiencia y calidad a los pies de nuestras mujeres. En tierra donde había baldíos, habilitamos la Rosario Industrial del Trabajo Penal. No sé qué pasa, pero estamos en orden. Lo vamos a ganar. En Santa Fe, hacemos una obra así. 700 kilómetros de rutas por el clasificativo. Hacemos y no paramos de hacer. Y una obra así. Tengo hambre, no tengo plata. Ya comí, la porción ya está. Ya fue antes de venir. Mi estómago no está entendiendo cómo es, no está entendiendo cómo es el sistema, ¿eh? No comento. Es el programa, no, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Videoteca de robos. Sí. Un robo se hallaron una vez. Ah, ellos ponen los robos que hay. No me digas. Continuamos aquí por esta emisora ANB que salimos desde Rosario para todo el mundo. Estamos en A Tiempo. Todavía nos queda algo menos de media hora, para ser exactos, 26 minutitos para compartir con vos. Y seguimos hablando de lo que está sucediendo aquí en Rosario, que es la edición número 25 de la Feria del Libro en el Centro Cultural Fontana Rosa. Recién escuchamos al intendente Pablo Haskin hablar sobre el tema de la apertura y ahora tenemos el gusto de estar con una de las personas que son los protagonistas, que son los escritores. Ella es novelista y está pronta a prepararse para la exposición que le toca el día 7 de agosto a las 13 horas, donde va a hablar sobre sus dos libros que presenta juntos, Julián, que es una novela juvenil, y la literatura en la escuela, de la primaria a la secundaria. ¿Qué tal, Beatriz? Actriz con nosotros. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo se atraviesa esto? Bien, bueno, la posibilidad de una feria del libro siempre es como concentrar actividades y propuestas, y entonces siempre para los que estamos en la actividad es un poco movido porque hay justamente una convocatoria amplia. Y bueno, como adelantabas vos, una de las actividades que voy a hacer en la feria es el próximo lunes, que es 7, a las 19, voy a presentar 2 libros, porque es poco ortodoxo presentar 2 libros juntos, pero justo los publiqué los 2 este año en la misma editorial, claro, que es una editorial de Rosario, que es Homo Sapiens, y entonces, bueno, tienen puntos en común y por eso decidimos presentarlos juntos. Una es una novela que se llama Julián, es una novela orientada al público joven, y otro es un libro de educación, de una colección que yo dirijo en esta editorial en Homo Sapiens, que se llama La literatura en la escuela de primaria y secundaria. Y como los 2 libros están atravesados por la preocupación por lo literario, uno es de lo literario, justamente claro, desde la ficción, y otro desde la formación docente, bueno, nos pareció que era bastante pertinente presentarlos juntos y en eso estamos organizando. Bueno, ¿cómo es escribir material para el público joven? Este público joven que es criticado, que lee poco, que le gusta lo rápido, que la inmediatez de la tecnología lo ha apartado mucho de la lectura de textos de papel, ¿no es cierto? Porque sí, a lo mejor leen en otros soportes, pero sí, nosotros que somos más antiguos, el olorcito... Nosotros somos la generación analógica, claro, sí. Sí, exacto, el olorcito papel, la tinta nos gusta. Sí, bueno, es una pregunta
medular, ¿no? Yo escribo para adultos y escribo para niños y jóvenes. Ajá. Sinceramente no escribo tanto para jóvenes, a pesar de que yo, bueno, soy docente y di clase en el secundario, soy profesora de letras muchos años y eso un poco era una relación con los jóvenes, directa, sí, ¿no? más directa. Pero también es cierto que en unos pocos años todo cambió Ujú. vertiginosamente, así que no sé si aquellos chicos con los que yo interactuaba son los chicos de hoy. Pero bueno, el desafío de escribir para jóvenes a veces es pensar también en este tipo de libros, en esta colección donde esta novela mía está publicada, está orientada a la escuela. Son los libros, digamos, que se leen en la escuela, no son a veces las sagas que después llegan a películas, digamos, que son un poco los consumos Masivos, ¿no? masivos Sí, sí, sí. de las grandes editoriales internacionales. Entonces, a veces lo que se piensa para la escuela, a lo mejor uno sabe que va a tener un lugar de circulación porque el docente va a ser el mediador. Entonces, Exacto. uno no es que tengas menos responsabilidad porque vos tenés que tratar de despertar el interés del chico, pero uno sabe que va a ser un ámbito donde va a haber un mediador que en todo caso lo encuadra eso. Y de todas maneras, mira, Julián es el nombre del protagonista y en un momento uno de los capítulos de la novela se llama El mundo cuando era de papel, que es eso mismo que vos decís, porque muere la abuela, que era muy cercana al chico protagonista, y entonces revolviendo entre los papeles de la abuela, los libros y demás, ese que ya no es su mundo, él hace una especie de tributo a su abuela, Claro. y empieza a armar como un diario de recortes, un diario personal, algo muy alejado de la virtualidad, y por eso hay un capítulo que se refiere a eso, y entonces hay como una conciencia ahí de que el papel ya es un mundo de nuestra generación y no de la generación de los chicos, pero bueno, tratar de establecer un diálogo entre esos universos distintos que uno siente a veces que tiene en relación con otras generaciones. Bueno, mucho de tu vida ha estado cercana a los jóvenes. ¿Cómo ves vos hoy este mundo que está atravesando la juventud y la problemática que está llevando adelante? Porque realmente no debe ser fácil ser joven con tanta información y tanto cambio rápido. Nos cuesta a nosotros un montón, pero a ellos también, ¿no? Les debe ser difícil atravesarlo, ¿no? Sí, no tengo una conclusión, por supuesto, sobre eso. Sí, Tengo percepciones, filosofar, ¿no? sí, percepciones como las que vos tenés también. Sí, por un lado hay mucha inmediatez, hay mucha información, pero sin a veces criterio de selección. Exacto. Respecto de la información. Quizás una sensación de un futuro incierto, que sería un poco lo más preocupante, y que uno ve que no es solamente una realidad nacional, sino uno ve que es mucho más amplio, y entonces me parece que es un sector que siempre fue vulnerable, el sector juvenil, al consumo y al mercado y hoy está un poco más, capitalismo, ¿no? y hoy más, digamos. Así que debe ser difícil crecer en esta época, y bueno, creo que uno desde su rol en todo caso acompaña. Y la lectura de estos libros donde hay muchos que escriben para jóvenes, ¿sí? A pesar de que vos lo has puesto en la virtualidad también, o solamente lo has dejado y yo lo que pasa es que como publico en editoriales, esas son un poco decisiones editoriales, digamos. Esta novela hasta ahora es en papel, pero yo tengo otra juvenil que se publicó en una editorial de Buenos Aires, que es Estación Mandioca, que ellos, porque toda la editorial ya trabaja con ebook, entonces, y lo manejan de otras maneras, y a veces hay canales de YouTube con booktubers, digamos, que se especializan, y bueno, pero eso pues yo no lo hago directamente, sino que a veces las editoriales, cuanto más circulación tengan y más llegadas tengan a ciertos sectores de lectores, lo ponen en otras plataformas. Está bueno eso porque el escritor tiene que seguir escribiendo para el público que está acostumbrado, y hay que hacérselo llegar de alguna forma. Sí, y eso si uno tiene la oportunidad de publicar en editoriales, que en mi caso, como yo estoy más profesionalizada, es el caso, no lo tengo que gestionar yo, digamos, que si no sería más complejo. Entonces, bueno, eso por ahí lo hacen las editoriales cuando lo evalúan pertinente, cuando tienen la estructura suficiente para hacerlo, en fin. Bueno, que las personas que van a ir a la feria del libro el día lunes, que en una presentación, ¿qué encuentran? Es como mira, la armamos un montón porque hay que armarlo, hay que pensar en todo. Hay que armarlo, porque además lo que te decía antes es que la feria justamente concentra un montón de presentaciones, o sea, hay un montón de actividades diversas, charlas de escritores, talleres, un espacio para las infancias, qué sé yo, pero también mucha presentación del libro, y por ahí tanta
también me dio una cosa social, acompañar a alguien que presente un libro. De hecho, yo voy a asistir a presentaciones de libros de gente amiga. claro. Pero de todas maneras, en este caso, como son 2 libros juntos, vamos a estar presentes. Bueno, Gabriela Orbe y Laura Basso, que son docentes que participaron del libro de educación con experiencias de aula. Y entonces entre las 3 vamos a estar hablando de ese primer libro. Permitime mostrarlo, Sí, estamos este filmando. es el libro así de que educación. educación acá. La Vale. moderación la va a hacer Sebastián Ripadi, que es un profesor de ciencias de la educación. Y después con Laura Basso, que es especialista en literatura juvenil y que ella participa de este libro, en tanto especialista, docente en el tema de juvenil. Después vamos a entrar en un diálogo, que sería la segunda parte de la presentación, sobre Julián, que ya es la novela juvenil. O sea, el enganche entre los 2 libros para la presentación y para hacerlo más ágil también. Sí. Va a ser un diálogo sobre Julián. Así que bueno, tratamos de que sean distintas voces y que sean variadas para que sea ágil. Claro. La última, la presentación, viste, más de 1 hora, no es porque hay una serie de actividades. Estas a las 19 horas, pero creo que la feria Y se va aparte más tarde. el público le gusta caminar, les gusta rotar Sí. y por ahí Entran y salen, no sé, sí, escuchan un rato y se Y levantan. se bate y van. Yo a he veces, asistido sí, y vos ves que ¿qué la pasa? gente Sí. no se queda la hora en una presentación. A no ser que haya un compromiso más personal o profesional, digamos, en general la feria justamente sirve para eso, para que uno tenga actividades simultáneas en distintos salones, viste que se hace ahora aquí en el Fontana Rosa, y entonces a lo mejor, bueno, vos estás un rato en una actividad, otro en otra, y entonces cuando con los 3 compañeros la estuvimos armando a la presentación, lo pensamos también con ese criterio, que haya bloques cortos, Claro. a cargo de cada uno, una persona que coordine y que pueda ser un poco más ágil. Más ágil. Porque cuando uno presenta otros libros, yo cuando he publicado, por ejemplo, literatura para adultos y lo he presentado fuera de la feria, a lo mejor lo presentas en un bar, Es distinto, claro, es en una librería, entonces se genera otros tiempos. alguien toca la guitarra, Claro. tomamos algo después, pero la feria te genera otro movimiento. movimiento, sí. Esta es la feria número cuánto que participas. Ay, no sé ya. Ya Bueno, un sí, montón. en Rosario, bueno, yo hace varios años que vivo en Rosario, bueno, durante un tiempo no se hizo, no solo en pandemia, sino antes de la pandemia, durante un tiempo no Dejó se de- hizo sí. y recién volvió en el 2018, grande. Así que sí, ya he participado mucho y además como, bueno, yo participo mucho también de la de Buenos Aires, ahora voy a una a Jujuy, yo Qué viajo, lindo. sí, que es ahora Sí, fines sí. de agosto, sí, viajo para ferias del libro, porque siempre está la cuestión de De presentarlos. presentarlo, sí. Se va ¿Cuánto te generando. lleva escribir una novela como Julián, por ejemplo? Y Julián habrá estado 1 año, no me acuerdo. Cada libro, viste, tiene un poco como yo escribo cosas simultáneas, Claro. sí, cada libro tiene su proceso. Y a veces 1 año no es que vos estés 1 año con un... No, porque de tiene que manera decantar la sistemática, idea, claro, ¿no? sí, a lo mejor estás en la compu y empezás con algunos borradores, eso queda ahí, seguís escribiendo otra cosa, volvés al proyecto. Y decís, bueno, esto ¿viste? es lo Y que puede esto- enganchar. Sí, y después también pensás cómo publicarlo. Por ejemplo, el tamaño de la cantidad de páginas, Sí. eso tiene que ver también. Sí, a veces depende de las editoriales. Yo lo que pasa es que esta novela la escribí, fue antes de la pandemia, viste que la pandemia uno lo toma Yo como una sí, referencia. como una referencia. Sí. Lo había escrito en 2019, una cosa así, y ganó un concurso literario que organiza el CFI de novela corta. Incluso yo lo presenté en un concurso de novela para adultos, porque está ahí, esa Está, zona entre claro. ahí, ¿viste? Sí, sí, Bueno, no es ni adolescente ni no, adulto, sí. es un joven. Sí. Y bueno, ganó un premio, pero CFI, bueno, te da un premio monetario, pero no publica. Porque es una especie de estímulo, un premio bienal, una bienal federal. Entonces yo después con el libro se lo propuse a Homo Sapiens, que es Sí, editorial de acá de Rosario, y a ellos les interesó para su colección juvenil. Y bueno, entonces la cantidad de páginas, viste, los concursos literarios te pautan. Te pautan Entonces, la yo cantidad justo para eso, pudo, claro. pudo entrar al concurso y después a la editorial también le funcionó como dentro de sus formatos, porque a veces las novelas juveniles son más breves, las escolares, digamos. Y, Sí, si no, el chico como que se la deja, ¿no? La abandona. y sí, hay que trabajar con mucho más recursos. A lo mejor a veces una novela a lo mejor de aventuras puede, viste, como las sagas. Sí, puede de ser, vocacional claro, que porque le vas, puede ser- vas sí. contando determinados. Pero a veces otro tipo situaciones, de sí. novelas, por lo menos esta novela yo la pensé en este formato y pudo, desde participar en el concurso hasta ser publicada. También, ¿quién hizo la tapa? Está muy Y bonita. claro, ese es el Ilustración. equipo de la editorial. La editorial. Sí, es el equipo. Y también la tipografía que va a usar.
Y lo que pasa es Porque que son viste todos que- diseños editoriales. Claro, porque a veces para el joven o para cierto tipo de lector, la tipografía que usás es muy importante Sí, viste para que se ve bien, se ve claro, bien, para sí. quedarse en el Sí, libro sí. y seguir. Sí, el tema del diseño, bueno, es algo que yo no manejo porque eso ya es alguna cuestión editorial. A veces uno opina Pero respecto está bueno a que la alguna editorial etapa, decida bueno, esas cosas, porque si no... y porque es el trabajo Sí, ¿no es editorial es cierto? ese. Sí. De todas maneras, a veces los autores tenemos participación, a veces si uno dirige una colección o algo así, respecto a veces de la tapa y demás, pero a veces hay ciertos, por ejemplo, las colecciones ya tienen a lo mejor esta colección ya tiene todo este tipo de tapas siempre, igual, digamos, claro. porque, para que sea Para que reconocida. sea. Ujú. Y entonces uno como autor a Identificada veces, ya. sí, como autor a veces tiene más participación o menos, pero de todas maneras yo estoy conforme con la Sí, estética a mí me porque gusta, me parece gusta. que Es muy agradable, sí. puede ser atractiva para los chicos, pero a veces Pero es sobria. Sí, Sí. sí, está muy buena. Bueno, ¿cuántos libros llevas? Muchos, yo sé que escribís Sí, yo mucho. soy así prolífica. Sí, sé que escribís mucho. Sí. Sí, lo que pasa es que al publicar, por un lado, publico educación, fuera de la ficción. Y dentro de la ficción publico literatura para chicos y para adultos. Entonces se van sumando. Así que, no, sí, tengo Tenés bastante. creo, A más ver. de 30 o 40 libros. Sí, Ujú. tengo. ¿Y cómo subsiste en este mundo capitalista un escritor? Bueno, los escritores... Esa es la última que sí, te hago, sí, ya sí. no te torturo más. No, bueno, es que yo hablo mucho. No, bueno, en nuestros países periféricos y demás, Claro. en nuestro país periférico no es fácil que un escritor se profesionalice totalmente, salvo algunos pocos nombres. Y en general, incluso los grandes nombres también tienen o se dedican al periodismo, o se dedican a la cosa académica y demás. Sí, En mi escriben caso, como sí. una segunda Sí, actividad, sí, ¿no? a pesar de que hay toda una movida para la cuestión de reivindicar la escritura como trabajo, digamos. Ujú. Los libros se venden, digamos, en el circuito, todos ganan su parte, bueno, y Pero, uno claro, como productor uno sí, claro, entonces la obra. dentro de esa cadena de producción uno cobra sus derechos Claro. de autor, pero no es fácil llegar a las editoriales y demás, por eso hay mucha gente más como aficionada, digamos. Claro, porque la editorial te tiene que reconocer tu Para trabajo publicarte. para recién empezar Y a para publicarte. invertir en vos, digamos, Exactamente, claro. sí, sí. Así que bueno, en mi caso particular yo soy docente también, así que bueno, yo tengo esta otra actividad y coordino talleres literarios y demás, pero bueno, a lo largo de los años, por ejemplo, yo he ido dejando horas docentes porque he publicado más y pude entrar en el circuito, pero nunca uno vive de derechos de autor derecho de autor solamente. Sí. Bueno, recordémosle a la audiencia, Beatriz Asic va a estar el día Dale. 7. El día 7 de agosto en la Feria del Libro, que se inaugura hoy, y es hasta el 12 de agosto. El día 7 en el Centro Cultural Fontana Rosa, San Martín y San Juan. Y entonces el lunes 7, también a las 7, o sea a las 19, vamos a presentar Julián, que es una novela juvenil, y La literatura en la escuela de primaria y secundaria, que es un libro que reflexiona sobre la literatura en todos los niveles educativos, o sea, es un libro de educación, pero bueno, van juntos, de la mano. Muchísimas gracias. Gracias a Beatriz, ustedes, gracias. Y felicitaciones por el nuevo material. Bueno, y gracias por el espacio para difundir. Vamos a seguir difundiendo entonces. Vamos a un pequeño corte y si continuamos con más a tiempo. Ay, bueno, gracias. Vamos. Dijiste que se tenía un... Dale, buenísimo. ¿Tenés Vamos a ver. Instagram? ¿Eh? Instagram. Sí, tengo, claro. Es fácil. Tengo @viajeros extraviados. Viajeros. Extraviados.